Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Özkan Deniz rompe en llanto durante una entrevista y confiesa que Asli Enver fue el antes y el después de su vida. En una reciente entrevista televisiva que nadie esperaba que tomara un giro tan emocional, Özkan Deniz dejó al mundo del espectáculo en silencio con una declaración inesperada. Asli Enver fue el momento exacto en que mi vida cambió para siempre. Lo que comenzó como una charla sobre sus nuevos proyectos terminó siendo una confesión profunda que tocó los corazones de millones de fans. La entrevista transcurría de forma tranquila hasta que el periodista mencionó el nombre de Asli Enver. Özkan hizo una pausa, bajó la mirada y después de unos segundos de silencio, comenzó a hablar con la voz entrecortada. Nunca planeé decir esto aquí, pero hay verdades que uno ya no puede seguir guardando. Asli fue mucho más que una pareja. Fue luz, fue refugio, fue hogar. Los fans no tardaron en reaccionar en redes sociales, donde los fragmentos del video se viralizaron en cuestión de minutos. Algunos comentaban que jamás habían visto a Özkan tan vulnerable. No estoy llorando, tú estás llorando, escribió una fan en Twitter. Otro usuario afirmó, estas palabras no salen de alguien que ha olvidado. Esto es amor real. La relación entre Özkan y Asli fue una de las más comentadas del panorama mediático. Su química en pantalla se trasladó a la vida real, y aunque su historia tuvo un punto final, las emociones siguen vivas, al menos para Özkan. Ella llegó a mi vida cuando yo pensaba que ya había vivido todo. Me enseñó a mirar diferente, a sentir distinto. Nunca olvidaré la primera vez que la vi reír mientras cocinábamos juntos. Fue en ese momento que entendí que la felicidad tenía rostro, declaró el actor. Asli, por su parte, no ha emitido declaraciones oficiales tras la emisión de la entrevista. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que se emocionó al escuchar las palabras de Özkan. No esperaba que él hablara así. Fue genuino, fue íntimo, fue él mismo sin filtros, habría comentado a su círculo más cercano. El periodista que realizó la entrevista también se mostró sorprendido por la reacción de Özkan. Estaba hablando de su nuevo disco, cuando de pronto lo vi quebrarse. Fue un momento tan real, tan sincero, que decidí no interrumpir. Solo lo dejé hablar desde el corazón, confesó tras bambalinas. Entre los momentos más impactantes de la entrevista estuvo cuando Özkan, visiblemente emocionado, dijo, si pudiera regresar el tiempo, hay tantas cosas que haría distinto. Pero sobre todo, me abrazaría a Asli y no la soltaría. Nunca debí dejarla ir. Esta frase resonó en todo el país y reavivó los rumores de una posible reconciliación, aunque ninguna de las partes ha confirmado nada. Las especulaciones no se hicieron esperar, y los medios comenzaron a hablar de una posible segunda oportunidad. Pero más allá de los rumores, lo que quedó grabado en el corazón del público fue la sinceridad con la que Özkan expresó su arrepentimiento y su amor no resuelto. He conocido muchas personas en mi vida, pero nadie me ha mirado como ella. Esa mirada, te atraviesa, te calma, te cambia, dijo mientras se limpiaba las lágrimas con un pañuelo. Varios expertos en lenguaje no verbal analizaron posteriormente el video y concluyeron que cada gesto de Özkan hablaba de un dolor que seguía latente. La manera en que acaricia su anillo, aunque ya no lo lleve puesto, es simbólica. Él todavía guarda un espacio en su corazón para Asli, señaló uno de los analistas en un programa de espectáculos. Pero lo que realmente desató un terremoto en redes fue una imagen publicada por Asli Enver esa misma noche. En su cuenta de Instagram, la actriz compartió una foto de un atardecer con una frase que muchos interpretaron como respuesta directa, algunas personas nunca se van, solo aprenden a vivir en el silencio. La publicación superó el 1.000.000 de likes en menos de 12 horas, y los comentarios no tardaron en inundar su perfil, eso fue para Özkan y lo sabemos todos, escribió una seguidora. Otra comentó, aún se aman, solo necesitan valor para decirlo. Amigos cercanos a la actriz han revelado que, aunque Asli se ha mantenido enfocada en sus proyectos, nunca logró cerrar completamente el capítulo con Özkan.
Lo ha dicho más de una vez, él fue su gran amor. Pero también fue su mayor herida, comentó una fuente anónima del entorno de Ashley. Según esta persona, los sentimientos no han desaparecido, pero existen temores muy profundos de repetir errores del pasado. En paralelo, Oscar ha sido visto en los últimos días en lugares que solía frecuentar con Ashley. Desde una cafetería escondida en Bebek hasta un pequeño parque donde, según fanáticos, fueron fotografiados hace años en una escena muy romántica. Algunos incluso aseguran haberlo visto con una pequeña caja en la mano, lo que alimentó aún más las teorías de una futura propuesta. Durante otro fragmento inédito de la entrevista, que fue liberado por la cadena televisiva posteriormente, Oscar expresó: he tenido éxito, fama, reconocimiento, pero nada de eso llena el vacío que dejó su ausencia. Si me preguntas qué cambiaría de mi vida, sin duda elegiría no perderla. Las palabras calaron hondo en el público. En foros y grupos de fans, la pregunta era una sola: ¿qué está esperando Ashley para llamarlo? Y es que, aunque ambos han seguido caminos separados, sus destinos parecen estar entrelazados por un lazo que ni el tiempo ni la distancia han logrado romper. Un periodista resumió el sentimiento general en una frase: cuando alguien habla así de otra persona después de tanto tiempo, no es nostalgia, es amor verdadero. En cuanto a Ashley, se rumorea que está reflexionando profundamente tras ver la entrevista completa. Una fuente cercana aseguró que ha pedido a su equipo que no la programe para compromisos públicos durante los próximos días. Necesita silencio para pensar, para sentir. No está descartando nada, explicó. La posibilidad de una reconciliación sigue latente en el aire, alimentada por las emociones crudas, los recuerdos compartidos y las palabras que aún resuenan como un eco del amor que fue, y que tal vez aún es. ¿Será este el primer paso hacia un reencuentro definitivo? Veremos a Oscar y Ashley tomarse de la mano una vez más, esta vez sin miedo, sin orgullo, solo con amor. El tiempo dirá, pero mientras tanto, millones de seguidores alrededor del mundo continúan soñando con ese final feliz que la vida, y no una telenovela, aún podría escribir. No olvides dejar tu comentario, contarnos qué piensas de esta confesión de Oscar y si crees que Ashley le dará una segunda oportunidad. Y claro, suscríbete para no perderte ninguna actualización de esta historia que aún no ha terminado. Queridos seguidores, si este relato les llegó al corazón tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir en los comentarios su opinión. Hasta el próximo video.